Bienvenidos al curso en el mes de la Biblia. Conozcamos más la Biblia. Aquí, como ustedes ven, pueden apreciar el programa del curso. Vamos a tener 4 encuentros que van a ser un encuentro por cada semana. En esos encuentros vamos a ver dos temas. En el primer encuentro vamos a hablar de la revelación divina y los libros de la Biblia. En el segundo encuentro, los libros inspirados y el canon de las Escrituras. En el tercer encuentro, la interpretación de la Biblia y las claves del Antiguo Testamento. Y en el cuarto y último encuentro del mes, la nueva alianza de Cristo y la Escritura en la vida de la Iglesia. Entonces, este es el programa que les proponemos como parroquia para todos los que lo pueden hacer, nos pueden acompañar de manera virtual a través de este curso. Aquí tenemos entonces el detalle de las fechas, cómo vamos a ir presentando a lo largo de este mes que está dedicado al estudio de la Biblia, el mes de la Biblia, y como preparación para la novena en honor de Santa Teresita. Entonces el sábado 6 empezaremos con este primer encuentro hablando de la revelación de los libros. El sábado 12 sería el segundo encuentro, el sábado 19 el tercer encuentro, y el cuarto encuentro, si Dios quiere, el sábado 26. Aquí, como verán, antes de empezar a tratar directamente el tema de la revelación, hay algunos conceptos que son importantes a tener en cuenta o recordarlos para poder desarrollar o comprender mejor este encuentro en donde vamos a tratar acerca de la Biblia. Pero antes de hablar de la Biblia como palabra de Dios escrita, tenemos que hablar de la revelación, y para hablar de la revelación tenemos que hablar de qué significa este término, a qué nos referimos cuando hablamos de revelación, y cómo es el medio en cómo nos comunicamos nosotros, y cómo es el medio en la manera en cómo Dios se comunica con nosotros. Por eso empezamos hablando de palabras y hechos, que es el lenguaje humano, es el modo en cómo nosotros nos comunicamos, y este es el modo o el lenguaje que Dios adoptó, que usó para comunicarse con nosotros, para que nosotros lo pudiéramos entender. Otro de los textos propuestos para poder entender este modo en cómo Dios se va manifestando y revelando en las distintas etapas, lo hemos elegido del libro de los Reyes. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 11. Aquí, si bien uno por el contexto, si no ha leído el libro, no puede entender claramente todos los detalles, pero aquí hay un diálogo, una conversación entre un profeta y un personaje que viene erigido a través de un acto simbólico que cumple el profeta, pero el mismo profeta se encarga de dar la interpretación, de darle el sentido a ese personaje, qué significa esta acción simbólica o esto que hace el profeta y cuál es el mensaje que Dios le quiere transmitir. Entonces yo leo el texto que les he propuesto, lo voy a leer desde el principio, algunos versículos antes y otros versículos después, para que ustedes se den cuenta, y después sí vamos a ver en concreto qué es esto de la revelación o la manifestación de Dios a través de este gesto o símbolo concreto. Entonces dice el libro de los Reyes, el capítulo 11, ¿sí? Jeroboam era hijo de Nebat, efraimita, de Seredá, su madre viuda se llamaba Zeruá, estaba al servicio de Salomón, pero se rebeló contra el rey.
Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía el Miló con objeto de cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre. El tal Jeroboam era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y le puso al frente de toda la leva de la casa de José. Pero un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en 12 jirones y dijo a Jeroboam: toma 10 jirones para ti, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: rasgaré el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. La otra tribu será para él, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Hago esto porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarte, diosa de los sidonios, ante Camos, dios de Moab, y ante Milcom, dios de los amonitas, y no ha seguido mis caminos. No ha hecho lo que considero justo, ni ha cumplido mis decretos y normas como su padre, pero no tomaré todo el reino de su mano. Lo mantendré como príncipe todos los días de su vida, en atención a David mi siervo, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y mis decretos. Entonces aquí he leído parte del capítulo 11, desde el versículo 26 en adelante. Sería bueno leerlo hasta el versículo 39, este capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Y aquí se manifiesta no solamente Dios a través de este gesto que cumple el profeta para con este personaje que viene elegido para ser, el jefe, la cabeza, el rey de 10 tribus, las tribus del norte, sino también que se manifiesta en esto que Dios revela a este personaje que viene elegido como rey de las 10 tribus del norte de Israel. Viene manifestado y viene revelado que Dios es un Dios fiel, que mantiene su promesa, que a pesar de que el rey actual no ha cumplido con los mandamientos, no ha sido fiel a Dios, Dios se continúa siendo fiel para con su pueblo, para con sus promesas y especialmente para con David, a quien le había prometido que de su descendencia vendría el Mesías, el Salvador del pueblo elegido. Luego vamos a hacer un repaso sobre algunos conceptos, tal vez para algunos ya son conocidos, pero para otros los vemos por primera vez. Y es importante que recordemos, ya que aparece siempre esa pregunta: padre, ¿cuál es la Biblia católica y cuál no es una Biblia católica? Bueno, aquí está el fundamento. Para nosotros el Antiguo Testamento tiene 46 libros, diferente que es para los hermanos separados, cristianos evangélicos, y también para la tradición del pueblo judío. El Antiguo Testamento solamente tiene 39 libros, ¿sí? Y esos 39 libros del Antiguo Testamento más los 27 del Nuevo Testamento, ¿sí?, es lo que da la diferencia al hablar de una Biblia católica o no católica. Y entonces recuerdo, para nosotros los católicos hay 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 libros en el Antiguo Testamento. En cambio, para los judíos, ellos no aceptan el Nuevo Testamento, y además los protestantes, los hermanos cristianos separados de la Iglesia Católica, también siguen esta tradición del pueblo judío, y entonces ellos han quitado al Antiguo Testamento estos 46 libros, 7 libros, entonces por eso se quedan con 39 libros en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia se escribió, no se escribió así como nosotros lo tenemos en un formato de libro, que esto es la invención de los libros después de la invención también de la imprenta. Cuando se escribieron los libros no había división en capítulos y versículos. Esa es una invención mucho más moderna de algunas personas que, leyendo la Biblia, vieron que era mejor para el modo de leerla, de estudiarla, de comprenderla y de referirse a la palabra de Dios escrita, dividiéndola por partes.
Empezaron primero con la división de los capítulos y después se hizo la división en los versículos, que eso para nosotros nos resulta muy fácil o comprensible, pero al inicio, cuando se leían los libros, y como no estaban en forma de libros, sino en especie de rollos o pergaminos, era mucho más difícil hacer la lectura, y entonces por eso se hacía la lectura continua. Se empezaba con un libro y hasta que no se terminaba con ese libro no se continuaba con otro. Ahora, distinto que, por ejemplo, en algunos movimientos, ¿sí?, se propone de hacer la lectura bíblica pidiendo la inspiración al Espíritu Santo y abriéndola al azar en la página en la que abra. Antes no se podía hacer así, porque no existía la división en capítulos y versículos, que es una división moderna. Aquí es importante este tema para nosotros, hablar de la revelación por medio de palabras y de obras. El modo en cómo nosotros lo hacemos, cómo nos manifestamos, cómo damos a conocer nuestros sentimientos, lo que pensamos o lo que sentimos, es a través de la expresión oral, ¿sí?, o la expresión escrita. Y ahora con la tecnología, a través de estos medios virtuales, el celular, a través de la conectividad de internet, por medio de las imágenes, la producción de videos, o también escribiendo libros. Y entonces al inicio, sí, solamente existía la posibilidad de hacer la expresión oral, la tradición oral. Por eso era tan importante la lectura, la repetición y la meditación de la palabra de Dios en voz alta, para que se fuera grabando no solamente en el corazón, sino también en la mente. Y después, con el paso del tiempo, la invención de la escritura y la posibilidad de tener el modo y el cómo para poner por escrito ese mensaje que venía de Dios, ¿sí?, se fue expresando a través de libros, pergaminos al inicio, papiros, y después, ¿sí?, como tenemos ahora la Biblia. Pero el que quiso revelarse así al modo como nosotros nos revelamos, como nos manifestamos, como damos a conocer lo que somos y lo que sentimos, fue Dios. Y entonces Él empezó a hablar a algunas personas en particular, empezando por los patriarcas, siguiendo por otros personajes como los jueces o los profetas, hasta que Dios mismo se encarnó y asumió nuestra naturaleza para revelarse y manifestarse no solamente por intermediarios, por medio de otras personas, sino Él mismo en persona. Y es que con Jesús tenemos la plenitud de la revelación, con su persona, con lo que Él dice, con lo que Él hace, nos muestra quién es Dios, qué es lo que quiere Dios y qué tiene planeado, pensado para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para nosotros también acercarnos a la palabra de Dios escrita, para entrar en sintonía con el Espíritu, para conocer el corazón de Dios, para conocer el corazón de Cristo. Bueno, uno de los textos que nosotros podemos leer para darnos cuenta acerca de esta revelación que Dios hace a través de hechos y palabras, les había propuesto el Evangelio de Juan. Para nosotros es más claro. Es ese texto que se proclama en el Jueves Santo, cuando se celebra la institución de la Eucaristía y del orden sagrado. Hay un gesto que hace Jesús con los discípulos y luego hay una explicación de qué ha hecho Jesús. Por eso les proponía que leyeran esos primeros versículos, 15 versículos del capítulo 13, en donde se manifiesta este modo de actuar de Dios, en este caso la segunda persona, la Santísima Trinidad, Jesús, el Verbo encarnado, que hace un gesto, cumple un gesto, una acción, y después con sus palabras se explica a los discípulos, a los apóstoles, qué significa. Este es uno de los ejemplos. Pero también lo encontramos en el Antiguo Testamento. También les había puesto un ejemplo sobre el libro del Éxodo, en el capítulo 19. Es el momento en donde se va a sellar el pacto, se va a hacer la alianza entre Dios y el pueblo, y entre el pueblo y Dios. Y allí también hay un momento de revelación, porque es Dios que se da a conocer. Y más que dar una definición, Dios dice quién es, cómo, recordándole al pueblo por medio de Moisés que Él ha estado con el pueblo y qué es lo que ha hecho con el pueblo, cómo se ha comportado, qué es lo que ha hecho por este pueblo,
sacándolo de la esclavitud de Egipto, llevándolo al desierto en ese momento en donde van a sellar la alianza, y se va a seguir manifestando y revelando, se va a seguir dando a conocer Dios, quién es y cómo actúa, a través de lo que hace en la historia de este pueblo, el pueblo elegido. Les decía entonces que está este texto que nosotros conocemos acerca del libro del Éxodo, el momento en donde Dios se va a revelar, se va a manifestar. Se decía el capítulo 19. Si ustedes leen, dice: al cumplirse el tercer mes de salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Ese es el versículo 1 del capítulo 19. Y después, en el capítulo 20, ¿sí?, donde generalmente uno lee los títulos que le pone la Biblia, algunos le ponen el Decálogo, el capítulo 20 inicia diciendo así: Dios pronunció estas palabras: yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. Entonces, diciendo así, Dios no da una definición, sino que se muestra como aquel que ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud. Y por eso este Dios que lo ha liberado, que lo ha hecho libre a este pueblo, le pide entonces que viva en esta libertad que quiere otorgarle a través de los mandamientos, de las 10 palabras, como se expresa en el texto bíblico. Aquí un ejemplo entonces: Dios no dice yo soy así, yo soy esto, sino dice yo he actuado de esta manera con ustedes. Es así que en este camino de manifestación, de revelación, de darse a conocer a sí mismo, Dios, y lo que Él tiene pensado para nosotros, es que se han ido atravesando ciertas etapas o fases. Hoy que está tan de moda al hablar en este contexto de la pandemia, de hablar de fase 1, fase 2, fase 3, o volver a la primera fase, o salir de una fase, así también a lo largo de la historia de la salvación, y sobre todo guiándonos con lo que es la palabra de Dios escrita, podemos descubrir que han habido varias etapas. Desde el inicio, como se nos relata en el libro del Génesis, con la creación del hombre y la caída o el pecado, ¿sí?, aparece el primer anuncio de salvación, que es el protoevangelio. Es cuando, después de que Adán y Eva pecan, Dios anuncia que el descendiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente, ¿sí? Ya Dios, desde el inicio, aunque el hombre había pecado, no lo abandona. Sería la primera etapa. Después, eso se va concretizando a través de la relación que Dios empieza a establecer con algunos personajes, los llamados patriarcas. En este sentido es muy importante Noé, también Abraham, y la alianza que hace Dios con estos dos personajes, pero también con la elección de Moisés y la misión que le otorga a Moisés. Después de Moisés, cuando empieza la etapa de las monarquías, es decir, aparecen los reyes, con la elección de David y el anuncio y la profecía que se le hace a él de que el Mesías, el Salvador del pueblo, sería un descendiente de este rey David. Después, con el periodo del cautiverio, del exilio en Babilonia y la vuelta a la tierra prometida, se inicia una nueva expectativa en el pueblo, porque ya no hay rey, y
los que acompañan al pueblo son los sacerdotes, tampoco están los profetas, sino que en ese tiempo, ¿sí?, empieza como una efervescencia, empieza a surgir esta necesidad de poder esperar a un Salvador. Y esta es la etapa inmediatamente anterior al nacimiento de Jesucristo. Con la venida de Jesús se inicia otra etapa, ¿sí?, el Hijo de Dios, que se hace Hijo del Hombre, que nace de la Virgen María por medio del Espíritu Santo, y Él mismo nos anuncia quién es Dios, que es Padre, que nos ama, que nos llama a vivir como hermanos y que tiene un plan de salvación, y nos anuncia que, así como ha venido por primera vez en humildad y con misericordia, vendrá por segunda vez para dar fin a todo el pecado y a dar cumplimiento a ese primer evangelio, a ese primer anuncio de salvación del que habla el primer libro de la Biblia, el Génesis. Y entonces estas son las etapas a grandes rasgos que atraviesa la historia de la salvación y cómo Dios se ha ido manifestando, dándose a conocer a nosotros, los hombres, las personas humanas. En el relato del libro del Génesis, en el capítulo 1, que es una de las etapas de la revelación, el inicio, se habla del protoevangelio o del primer anuncio de salvación. Esto lo encontramos cuando Adán y Eva han pecado. Estoy hablando del capítulo 3 del libro del Génesis. Y entonces, esta es una de las lecturas que a veces se lee en las solemnidades de la Virgen María, sobre todo, porque ahí se hace la promesa, Dios hace el anuncio que el descendiente de la mujer va a aplastar con su pie la cabeza de la serpiente. Si ustedes leen con atención este capítulo 3 del libro del Génesis, la maldición de la que se habla no es una maldición que está dirigida al hombre o a la mujer, sino que es una maldición que está dirigida a la serpiente por lo que representa a la serpiente. La serpiente representa ahí al demonio y al mal, que viene a quitarle al hombre eso que Dios le había dado, la libertad, la posibilidad, la capacidad de poder compartir esa vida especial que Dios le había preparado. Por eso se relata así, que habitaba en un jardín en donde no tenía que hacer ningún esfuerzo, y después de que el hombre peca, Adán y Eva, los dos pecan, se relata entonces que el hombre va a tener que empezar a trabajar y que el suelo va a estar maldito, que el hombre va a tener que trabajar y con el sudor de su frente se va a ganar el sustento, que el suelo va a dar como fruto también espinas, que la mujer va a tener que sufrir al dar parto y va a tener que estar sometida, pero no solamente en el sentido de gobernada por el hombre, sino también que va a tener la necesidad de que sea defendida, cuidada, asistida por el hombre. Y cuando Dios se dirige a la serpiente es cuando dice que la serpiente está destinada a morir, ella y su descendencia. Este es el primer anuncio de la salvación, y entonces aquí se muestra también cómo Dios es un Dios de salvación, es un Dios de vida, es un Dios de verdad, es un Dios fiel. No es un Dios que abandona al hombre, sino que siempre está presente y que va como enderezando las vías torcidas de las decisiones que toma el hombre, la mujer, que toma la humanidad. Y entonces aquí también es otro modo en cómo Dios, a través de su acción, de lo que dice, de lo que hace, manifiesta quién es.
hablando en particular de el nacimiento de Jesucristo, hablamos de una etapa de plenitud de la revelación, porque ya no es Dios que habla a través de personas humanas, a través de los profetas o de los patriarcas, un mensaje que si se entiende a través de acciones simbólicas o profecías o oráculos, sino que es Dios mismo que se ha encarnado, que ha nacido de la Virgen, que ha aprendido a ser uno de nosotros para que nosotros aprendamos a ser hijos de Dios. Y entonces con la encarnación se llega a la plenitud, a la etapa de la plenitud de la revelación, porque después de Jesucristo ya la revelación se cierra cuando muere el último apóstol, no porque los apóstoles continúen con la revelación, sino que ellos continúan transmitiendo lo que han recibido del mismo Hijo de Dios. Por eso es tan importante hablar de plenitud de la revelación, de la manifestación de Dios, porque es el Dios encarnado, Jesús, el que nos enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es una comunidad de personas, que nosotros somos hijos de Dios, que Dios tiene un plan de salvación, que nos ama y quiere que nosotros podamos estar con Él para siempre de manera feliz en el cielo, la eternidad, junto con Él y con todos los que están ya con Dios. El Evangelio, el Nuevo Testamento nos cuenta sobre todo que Jesús se cría en una familia, en una aldea, en una región llamada Nazaret, y cuando llega a los 30 años inicia su ministerio público, pero no quiere hacerlo solo, sino que comienza a elegir algunos discípulos. Y de entre esos discípulos elige a 12, a los que llama apóstoles, y les da una misión especial de ir y preparar los lugares a donde él va a ir a predicar la buena noticia, el Evangelio. Pero no solamente esto, sino para que estuvieran con él, para que aprendieran de él, porque ellos después serían los continuadores de esta misión que inició Jesús. Y entonces, cuando Jesús estaba vivo, los discípulos aprendían del Maestro. Cuando Jesús muere, resucita y asciende al cielo, Jesús sigue estando vivo, pero ya deja de estar de manera física con los apóstoles y les pide que ellos continúen con esa misión que él había iniciado aquí en la tierra. Entonces los apóstoles, los discípulos de Jesús comienzan a predicar. Pero con el paso del tiempo estos apóstoles, debido a la predicación del Evangelio, su fidelidad al Espíritu Santo, es que tienen que entregar su vida para ser mártires, para confirmar que lo que están anunciando es la verdad, y comienzan a morir. Por eso también los apóstoles y las comunidades que se han ido formando en torno a los discípulos, a estos apóstoles, a los 12, empiezan a poner por escrito la enseñanza de Jesús que les han transmitido los apóstoles y también la misma enseñanza o la catequesis o la predicación o las obras que hicieron los mismos apóstoles. Entonces es la iglesia la que, sí, representada en los apóstoles al inicio y en sus sucesores ahora, ha recibido la misión de transmitir esa revelación, esa buena noticia, el Evangelio, transmitirla en la predicación de manera oral, pero también custodiar en la interpretación y el modo en cómo se entiende esa revelación, esa palabra de Dios oral o escrita. Y entonces, por eso la palabra de Dios ha sido entregada, confiada a la iglesia, y la iglesia de la que formamos parte todos nosotros debemos conocer esa palabra de Dios, debemos conocer ese evangelio, esa buena noticia, para también poderla transmitir a los demás, especialmente a los que los necesitan, a los que les falta la fe o están siendo probados en la esperanza.